Dios te bendiga grandemente, Dios te guarde en este momento, ¿verdad? Yuberquis Cordero de este lado. Gracias porque siempre estás ahí para ayudarme, ¿verdad? A derribar fortalezas y también a edificar el reino de Dios en tu vida y en tu corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa falsa. Y vamos a comenzar definiendo a qué me refiero con culpa falsa. Podemos definir la culpa falsa como aquella que no es verdadera culpa. Aquella que es creada por alguien, puede ser el enemigo y aún hay personas que lo hacen, para lograr algo de ti. Es una táctica. Es decir, no es algo real, es simplemente una táctica. Cuando me refiero a una táctica, estoy hablando de un engaño. Para manipularte, hacer algo que esa persona que te está manipulando o el enemigo quiere que tú hagas, induciéndote culpa. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que en Cristo no hay condenación. ¿Qué sucede cuando fallamos? Tenemos una provisión de perdón. Podemos ir a Jesucristo y ser perdonados. Y no hay culpa, ¿verdad? Porque en Él tenemos esa provisión. No permanecemos caídos, no permanecemos en ese estado de culpa. No permanecemos en este estado caído porque en Jesucristo tenemos la solución. Nos levantamos, si fallamos, nos levantamos tan prontamente como vamos a Jesús y ya somos perdonados. Pero el enemigo quiere hacerte creer que tú eres culpable o quiere hacerte creer que tú permaneces en culpa por algo que ya Dios te perdonó. Pero es una culpa falsa que lo único que busca, ¿sabe lo que es? Controlarte y manipularte. Por ejemplo, yo te quiero poner un ejemplo. ¿Qué tú haces cuando realmente eres culpable de algo? Estamos hablando en el sentido natural, no estamos hablando ahora en el sentido espiritual. Cuando tú eres culpable de algo, hiciste algo mal y te sientes culpable porque hiciste algo mal, ¿qué tú haces? ¿Cuál es tu modo de proceder? Lo que tú haces es que tú tratas de reparar lo que hiciste mal, ¿verdad? ¿Para qué? Para eliminar la culpa. Porque si hiciste algo mal y lo reparas, ya no te vas a sentir culpable, tú tratas de déjame reparar lo que hice mal. Entonces, ¿qué sucede? El enemigo te hace sentir esa culpa falsa para ponerte a hacer algo que él quiere. Algo que tú no harías a menos que te sientas culpable. Entonces, ¿qué dice el enemigo? Déjame hacerlo sentir culpable. Déjame hacerlo sentir que permanece en culpa para que él pueda hacer lo que yo quiero que él haga. Es una táctica. Si tú conocieras la verdad, no harías eso, porque te vas a dar cuenta que hablando de que cuando estamos en Cristo no hay culpa. Y si tú de verdad estás arraigado en esa verdad, no va a ser lo que el enemigo quiere que tú hagas. ¿Por qué? Porque tú vas a decir, bueno, yo tengo una provisión en Cristo y en Cristo yo tengo perdón y yo no tengo que permanecer en culpa. Entonces eso te va a evitar caer en la trampa del enemigo. Todo el que te transmite ese tipo de culpa, que es una culpa falsa, y digo todo, porque está el enemigo, pero también el enemigo utiliza personas, pero también en el diario vivir, algunas personas utilizan esa táctica para manipular a otras. Este tipo de personas o el enemigo lo que busca es sacarte provecho y manipularte. Como sabemos que en Cristo no hay condenación, aquí en Cristo nosotros no obramos en culpa, no nos movemos por la culpa. Lo único que hacemos cuando hacemos algo mal es, el único movimiento cuando nosotros hacemos algo mal y sabemos que tenemos que repararlo, es ir a Cristo, para que Cristo, ¿verdad?, nos perdone y nos limpie. Pero cuando una persona quiere utilizar esta táctica de culpa falsa o el enemigo para hacerte hacer algo que no es ir a Cristo a buscar el perdón, entonces ya ahí tú sabes que hay una trama ahí que no viene de Dios y que quien te está influyendo esto, sea una persona o sea el enemigo, lo único que quiere es manipularte y ponerte a hacer algo que la persona quiere sacarte provecho. Nosotros no obramos en culpa. No nos movemos porque me siento culpable, déjame hacer esto para poder quitar mi culpa. Porque no hay nada que nosotros hagamos que pueda quitar culpa de nosotros. Lo único que nos quita la culpa se llama Cristo, es el único. Entonces, cualquier movimiento que tú estás haciendo para quitar la culpa, tú estás obrando en la carne, estás obrando en ti mismo, estás dejándote manipular por alguien o por el enemigo para hacer algo que esa persona quiere que tú hagas. Porque el único movimiento es voy a Cristo y ese es el único que me puede quitar el sentimiento de culpa cuando he hecho algo malo. En Cristo es todo lo contrario. Nosotros no podemos hacer nada hasta que nosotros vamos a Él y Él nos limpia y Él nos purifica, ¿verdad? Y cuando Cristo murió en la cruz, eso fue lo que hizo por nosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, si hice algo que no está bien,
pedir el perdón y ya en Cristo no hay condenación. En Cristo nosotros nos movemos por el amor. Cuando hacemos cualquier cosa es por el amor. Lo hacemos en amor, motivado por el amor, no por ninguna culpa. Entonces, ¿qué debemos hacer para eliminar esta culpa falsa? Lo primero es que la verdad es la que nos hace libre. Debemos reconocer lo que es, reconocer que es una culpa falsa. Hay muchas cosas de las que nosotros podríamos liberarnos si conociéramos cómo se llaman. Si nosotros pudiéramos ponerle una etiqueta y decir esto es aquello, pudiéramos librarnos de muchas cosas de las que no nos estamos librando por falta de conocimiento. Cuando reconocemos algo, cuando identificamos algo que no está bien, lo que estamos haciendo es exponiéndolo para eliminarlo. Entonces vamos a reconocer este tipo de culpa por lo que es una culpa falsa. Vamos a llamarla por lo que es. Cuando llamamos las cosas por cómo son, por cómo se llaman, entonces nosotros podemos tratarla como tal. Y al tratarla como lo que es, no vamos a absorber lo que se nos quiere decir que no es verdad o lo que se nos quiere ministrar. Si no, vamos a actuar de acuerdo a lo que ya Dios dijo. ¿Qué Dios dice? Mi hijo, para ti no hay condenación. Mi hijo, hay provisión en Cristo para ti. Ven a Cristo para eliminar eso. No tiene que hacer más nada que no sea ir a Cristo, porque eso es lo único, ¿verdad? El único camino que nosotros como cristianos tenemos. Ir a pedir perdón y ya nuestra culpa, ¿verdad?, ha sido quitada en la cruz del Calvario. Cuando reconocemos las estrategias, ¿verdad?, que el enemigo quiere utilizar en nuestra contra, vamos a cuidarnos, vamos a ser libres de caer en ellas. Y otra cosa que va a suceder es cuando nosotros reconocemos, ¿verdad?, las cosas, las estrategias del enemigo y aún de personas, porque hay personas también que utilizan estas técnicas, estas tácticas. Nosotros vamos a utilizar lo que dice la palabra de Dios en vez de lo que el enemigo quiere o en vez de lo que la persona te está diciendo para inducirte, ¿verdad?, por culpa, a hacer algo. Vas a utilizar lo que dice la palabra de Dios. En este caso vamos a decir, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Y si pecamos, abogados tenemos, ¿verdad?, en el Padre, en Jesús, tenemos un abogado. Entonces vamos a utilizar esa palabra y esa palabra va a ser como un escudo. Y ese escudo lo vamos a poner a nuestro alrededor. Y ese escudo va a evitar que penetre el dardo del enemigo. ¿Cuál es el dardo del enemigo? Se llama, en este caso, culpa falsa. Ese dardo no va a penetrar porque yo conozco lo que dice la palabra y yo estoy utilizando la palabra como un escudo que me está cubriendo para que eso no penetre en mi vida. Por eso es que la palabra dice que por falta de conocimiento nosotros perecemos. Por falta de conocer estas cosas, muchas veces hacemos o caemos en las trampas del enemigo. Pero conociendo lo que Dios dice, no vamos a perecer, no vamos a hacer lo que el enemigo dice. Vamos a ver, déjame aclararte este punto aquí para que entienda un poquito mejor. ¿Cómo se hace posible que exista una culpa que es falsa? ¿Cómo es posible eso? Esto sucede por la combinación de lo siguiente. Número 1, es una táctica utilizada por una persona o por el enemigo. Número 2, la aceptación que tú haces de eso por falta de conocimiento. Eso hace que eso hace que tú aceptes una culpa falsa. Y la manera para hacer inefectiva esta táctica o para anularla es conociendo la verdad, que es la que nos hace libre. Eliminar la falta de conocimiento que nos lleva a aceptar algo que no es real, porque lo que estás haciendo es aceptando algo que no es real. Es teniendo el verdadero conocimiento que va a funcionar como un escudo y que nos va a proteger. ¿Y sabe cómo se llama ese escudo? La verdad. Ese escudo te va a proteger. Amén. Yo espero, ¿verdad?, que este video haya sido de bendición para tu vida en el día de hoy. Y medita en él, medita en cada palabra, ¿verdad?, que hemos hablado. Porque esto, el meditar y el analizar en cada palabra que hemos hablado, te va a ayudar a absorber mejor la verdad y te va a ayudar a eliminar el aceptar culpas falsas. Porque esas culpas falsas lo que hacen es que te sobrecargan. Esas culpas falsas lo que hacen es que te sobrecargan y te mantienen sobrecargado. Imagínate tú con un peso encima de ti que te dobla así, que te pone como que tú no puedes. Así mismo la culpa falsa es como un peso que te mantiene que tú estás cansado y cargado y que no puedes mirar para arriba, no puedes mirar a Dios porque estás sobrecargado. Quita esa carga conociendo la verdad para que entonces puedas mirar al cielo y aceptar la provisión que Dios tiene para ti en este tema y en cualquier otro. Amén. Ese es mi consejo en este momento. Que Dios nos ayude a todos. Amén. Dios me les bendiga grandemente en este momento. Su hermana Yuberkis Cordero,
derribando fortalezas y edificando el reino de Dios en sus vidas y en sus corazones. Dios les guarde.